Pues la sección pasada terminamos la lección 26. Hoy vamos a estar en la lección 27. Vamos a hacer una breve, vamos a salir un poco de la línea en la que veníamos en los viajes misioneros de Pablo. Y vamos a hacer un paréntesis un poco para hablar sobre un tema que es bien especial. Ya lo vamos a estar viendo porque la lección de hoy se llama Milagros en Hechos, ¿no? Los milagros en Hechos. Es la lección 27 y esa ustedes la van a poder encontrar ahí en sus guías de estudio. Igual para los que no la tienen, voy a estar compartiendo diapositivas y la idea pues es que podamos estar participando todos los que ahí estamos y que el Señor sea bendiciendo ese tiempo por su gracia. Entonces voy a compartirles la pantalla y permítanme, voy a... Lección 27, Milagros en Hechos. Entonces, hay varios milagros que se dan en el libro de Hechos. Tenemos algunos ejemplos de ellos que lo vamos a estar mirando ahorita. Y es que Hechos es un libro lleno de milagros. No sé si lo han notado, pero desde que comenzamos el libro, eh, se nota que hay muchos milagros. Comenzando desde el momento en el que el Señor se eleva a los cielos, ya eso estaríamos hablando de un milagro, cuando el Señor se eleva a los cielos, y luego de que el Señor se eleva a los cielos, se desata otra gran cantidad de milagros. Entonces, Hechos es un libro lleno de milagros. Usted va a encontrar igual algo así en los evangelios, en algunos más que en los otros, luego Hechos, pero luego en las cartas no va a encontrar muchos acontecimientos milagrosos. Pero Hechos sí nos va a narrar una época de muchos milagros, unos años de muchos milagros. Y quisiera describírselos acá en pantalla, ponérselos aquí en pantalla y algunos de los que vimos. Y uno de ellos fue la curación del cojo. Recuerden por ahí el capítulo 3, versículo 1 al 8, donde dice que Pedro miró atentamente a este hombre y dijo, pues no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, ¿cierto? Y lo levanta. Y entonces se da la curación de un cojo. Imagínense en sus cabezas por un instante eh, lo que significaba esos milagros, ¿no? Esos milagros eran notorio y una de las cosas más interesantes de este tema de los milagros es que era notorio a los que estaban alrededor del milagro que había pasado algo completamente sobrenatural, que había acontecido algo fuera de lo normal. Eso pasaba, digamos, en este caso cuando se da la curación del cojo. Eh, Dice que por muchos años llevaba a este hombre ahí en las puertas del templo y la gente que entraba al templo diario lo podía ver. Eso es una parte importante, ¿no? Ellos lo veían ahí postrado, hasta que llega un momento donde ya no lo ven ahí postrado. Entonces para ellos fue notorio que hubo algo sobrenatural, algo fuera de lo normal. Entendiendo también que esa era una época donde no había tanta avance científico como lo hay hoy en día, entonces era algo completamente fuera de lo normal. Aquí tendríamos ese milagro, pero también tendríamos cuando Pedro y Juan son librados de la cárcel. Este milagro eh, se hace también notorio a ciertas personas y para ellos es fuera de lo común. Es decir, no en cualquier momento acontecía algo así. Y es al punto que voy con el tema de los milagros. Luego el arrebatamiento de Felipe, ¿cierto? Que pasa de estar a un lado a otro. Luego la curación del paralítico.
Es otro de los milagros que se nos registra ahí en Hechos. Es algo que usted no iba a ver diario en, en, bueno, en el contexto bíblico de pronto sí, en los evangelios, quizás el Señor sí hubo momentos donde hacía muchos milagros así, pero no era algo común, no era algo común. Otro de los puntos es levantar a Dorcas de entre los muertos, recuerdan, capítulo 9, versículo 40. No estamos yendo a los pasajes porque en realidad ya hemos visto estos pasajes, pero imagínense, no diario se levanta alguien de entre los muertos. Era algo sobrenatural, era algo que era notorio a la gente y que sí o sí traía un impacto a las personas, traía un impacto en ellos, ¿no? Luego más adelante eh, se da cuando se libra otra vez a Pedro de la cárcel, más adelante se hace ciego al mago, no sé si lo recuerdan, y eso fue notorio a la gente, fue notorio al mismo mago. Luego la curación más adelante otra vez de otro cojo. Y lo interesante de esos milagros es que tenían afectación en, en, en las personas alrededor, pero también en personas específicas. ¿Qué decir de los que eran curados, no? ¿Qué decir de los que eran resucitados? ¿Qué decir de los que eran librados de la cárcel? ¿Qué decir de Felipe cuando fue arrebatado? Del paralítico también. Entonces tenía un impacto fuertemente emocional. eh, Prácticamente la vida de ellos giraba completamente y se hacía diferente. También se nos cuenta de un joven que se levantó de entre los muertos cuando se cayó o mientras Pablo enseñaba. Y así terminaríamos una gran lista, y eso que nos estamos saltando algunos, ¿no? Pero una lista grande de milagros que se dan en Hechos. Ahora es importante notar, como bien les decía, que al hablar de milagros estamos haciendo referencia a eventos que salen de las normas de la creación, como por ejemplo la sanación o digamos, yo que sé, cuando el Señor se eleva a los cielos. Hasta ahora la única forma de que alguien llegue a levantarse así es a través de yo que sé, un propulsor o, o algo así, ¿no? Estamos hablando de algo sobrenatural, de algo fuera de lo normal, fuera de las que en cierto modo rompe las leyes naturales, como la gravedad, por ejemplo. Entonces se nos habla de algo increíble. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra expectativa hoy día en relación con los milagros? Esta es una buena pregunta que quisiera ponerles ahí en la mesa. Y es, ¿cuál debería ser nuestra expectativa hoy en día en relación con los milagros? ¿Qué creen? Quiero escuchar algunos aportes de ustedes. ¿Cuál debería ser nuestra expectativa hoy día en esa relación? Sí, Bro, yo tengo una, es cuando uno empieza, cuando uno ve algo así como esa realidad, ujú, me dice, pues yo la primera reacción que tendría es que el men está loco o está ahí con su mero espíritu al lado, dándole como ese poder, ¿no? ok, Pero sí, esa sería como mi expectativa hoy en día de los milagros. Pues porque, a ver, uno conoce que desde los tiempos antes el Señor utilizó a muchos hombres para hacer milagros, ¿cierto? Él ya, mismo también hizo milagros cuando estuvo acá en la tierra y ahí empezó pues a utilizar hombres para hacer milagros. Pero ahora uno cuando puede ver eso, uno ya no lo ve como que sea parte del Señor para hacer esas cosas. Uno ve, un ejemplo, uno ve en las iglesias, esas iglesias que tocan a las personas así, le dicen que se curan, que tal, y dicen que son milagros, pero como en que en realidad no lo es, pues esa sería mi expectativa. El Señor no estaría como
orando de esa manera en esa gente y así de esa forma que ellos lo hacen para que sea un milagro. Ujú. Yo, no al respecto. Es muy interesante eso, Johnny, porque observen los milagros en la Biblia y nunca fue como ve, mira, medio lo sanó o medio lo revivió. Estaba muerto y medio lo revivió. Si ustedes miran los milagros de la escritura, los que están registrados en la escritura, estamos hablando del nivel de abrir un mar entero en la mitad. Estamos hablando de levantar a un muerto. Entonces es un buen punto, ¿no? Cuando hablamos de milagros, al día de hoy mucha gente dice, no, nosotros hacemos grandes milagros, pero comparémoslos con los de la escritura. Sí, hermano William. Sí, no, el tema va más allá en el asunto de que si vemos los milagros en la escritura eran milagros instantáneos, no eran por cuotas o que es que usted debe traer dinero para que el milagro le funcione o que es que le faltó fe. No, o creía o no creía y el milagro se hacía o no se hacía. O sea, Total. era una cosa que era muy, muy marcada y eran señales que fueron puestas para que la gente identificara que los apóstoles sí eran realmente enviados por Dios. Ya. Entonces, a eso se refiere cuando dice que estas señales y estas cosas harán para que las cosas sean como que la gente crea que sí era. Entonces, el tema de los milagros es muy cierto. Y hay una cosa que yo siempre le he mencionado y es que yo pienso que era tanto blasfemia decir que Jesús hacía los milagros a través de Belcebú o de Satanás, como decir hoy, porque era el Espíritu Santo el que oraba, esa era la blasfemia contra el Espíritu Santo, como ahora atribuirle al Espíritu Santo cosas que él no hace. Ok. Interesante. Ese era lo que quería anotar. Interesante. Muy interesante eso, sí. Em, y me hace pensar eso, ese comentario porque el Señor, yo creo que me lo imagino pues a nuestro Dios en su soberanía decir como que yo no hice nada de eso, ¿no? Eh, pues están haciendo cosas ahí, pero yo nunca hice nada de eso, ¿no? Y es bien interesante eso, Katica. Pero primero, Joan. Dale, bro. Yo estaba pensando que, o sea, la expectativa que yo como que pienso al mirar todo esto es el mismo Dios de milagros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del tiempo de la iglesia, es el mismo, no ha cambiado. Eh, el punto es que en cada uno de los milagros del Antiguo, del Nuevo Testamento y de la iglesia, cada milagro se ha hecho a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Entonces, ese es el punto. ¿Por qué Dios tal vez hoy no es tan frecuente este tipo de milagros? Porque Dios siempre obra a su manera y no a la nuestra. Ujú. Eh, Ese ese es un buen punto. lo hizo a su manera. El Nuevo Testamento a su manera y hoy sigue haciendo milagros. Es decir, no es que Dios haya ha perdido poder o no lo pueda hacer, porque puede ser una falla en la que caigamos nosotros en nuestra fe. Él sigue con la misma capacidad, solo que la escritura, por ejemplo, declara que en el tiempo vendrán hombres engañadores. Dios no desea confundirnos, por eso es uno de los motivos por los cuales consideramos que Él ha menguado en ese tipo de cosas, para que creamos más por fe que por vista. Pero Ok. era muy necesario que el Evangelio fuera de alguna manera dinamizado Ya. con el Espíritu Santo a través de estos milagros, pero el Dios es el mismo y nuestra fe debe seguir siendo en que Dios es un Pues, Dios de milagros. Ok. agregar ahí una cosita que pena, y es en la misma línea que viene hablando Joan, que de cierta manera no hay que perder la perspectiva
de quién es Dios y cómo obra Dios, ¿cierto? Sabemos que en el Antiguo Testamento Él tenía unos propósitos muy específicos, sus propósitos eran con respecto a su pueblo, de hacerles, de liberarlos, por ejemplo, de Egipto. Entonces, cuando los liberó de Egipto, actuó con señales milagrosas frente a todo Egipto, frente al faraón, ¿cierto? Y así sucesivamente con su pueblo fue obrando. Ya después, con Jesús en específico, para el pueblo de Israel era muy, muy importante que se hicieran ese tipo de señales milagrosas como como para comprobar que sí era de parte de Dios. Entonces, eso. Y en Hechos es muy importante el factor de los milagros, precisamente por eso, para poder comprobar que sí era de mano de Dios, porque los hebreos, los israelitas, necesitaban ese tipo de señales para comprobar. Entonces, por eso es importante, no hay que perder la perspectiva de que Dios puede hacer milagros en este tiempo, sí, claro, y grandes milagros, pero la cosa es conforme a qué, a sus propósitos. Es prácticamente la enseñanza resumida lo que acaban de decir. Ah, hermano Víctor. Hola hermanos. No, viendo que los milagros que se hicieron, que les permitía al Señor hacer a los apóstoles, confirmaban el Evangelio, ¿cierto? Confirmaban lo que ellos estaban diciendo de Jesús y quién era realmente el que hacía los milagros. Pero yo analizando pues que en muchas ocasiones donde se hacían milagros, unos creían y otros no creían, ¿cierto? A pesar de que habían hecho milagros. ¿Qué demuestra eso? Siempre demuestra la dureza del corazón del ser humano. Todos debían de haber creído. Todo el que oía y el que veía los milagros debió haber creído. Y yo veo que, yo siempre he dicho que el milagro más grande de nosotros hoy día es que seamos salvos, es que yo sea salvo. Para mí es el milagro más grande que hoy día puede uno ver, es esa salvación por fe, por solamente leer la palabra de Dios y creerla. Yo soy salvo, ¿cierto? Entonces el milagro más grande hoy día es ser salvo, porque como ya lo dije, ¿cierto? Miraban los milagros que se hacían, pero unos creían y otros no creían. Dureza de corazón del ser humano. Es muy, muy interesante ese punto porque si hubiésemos de tener una expectativa que se haga un milagro hoy día, es muy tremendo que la gente reaccionaría exactamente igual a como reaccionaron cuando vieron que un paralítico se levantó. El corazón... Perdón, hermano. Le decía este hombre que estaba allá y hablaba con Abraham, ¿cierto? Dice que desde el seno de Abraham. El Hades, ¿cierto? Ajá. Y él decía que fueran y que le predicaran a los familiares, ¿cierto? Aquí en la tierra, que tenía 5 hermanos. Y entonces él decía que enviara a Lázaro, ¿cierto? Entonces decía que si un muerto se levantara, tal vez creerían. ¿Y qué le decía él? No, aunque un muerto se levante, ellos no creerán. Él decía, tienen la palabra, y la crean. Tremendo. Entonces miren, hermano Víctor, gracias por el aporte. Miren lo interesante de ese tema, ¿no? El tema de los milagros nos dice también que a veces por más milagros que se hagan, la gente va a endurecer su corazón. Entonces, esto va más allá de un tema de milagros. La gente a veces está encaprichada en ver milagros, señales y milagros, pero apuesto a que ven el milagro y no se van a rendir a Jesús. Entonces el punto aquí está muy interesante. Voy a avanzar un poco en la idea y es dónde hay concentraciones de milagros en la escritura. Esto es un punto que vamos a estar viendo acá y es dónde hay concentraciones de milagros en la escritura. Y para ello vamos a estar llenando una grafiquita que ustedes tienen ahí en sus notas. Y vamos a ver un poquito algunas concentraciones de milagros en la escritura. ¿Cómo así que concentraciones? Es decir, momentos en la historia
donde el Señor usó muchos milagros a través de siervos suyos, ¿no? Y donde realizó grandes milagros y que están registrados en la Escritura. Entonces tendríamos desde Génesis hasta Apocalipsis y allí podríamos irnos al principio, ¿cierto? Donde estaban los patriarcas y cuando ellos estaban en Egipto. Si ustedes de pronto se acuerdan un poco de la historia bíblica, se van a dar cuenta que por esa época fueron pocos los milagros que se registran en la Escritura. Milagros hechos por Dios, sobrenaturales. Obviamente el Génesis comienza con un milagro como tal, ¿no? La existencia humana, la creación como tal. Pero cuando usted va llegando por ahí a los patriarcas, 200 años, Egipto, 430 años, pocos milagros se dan. Pero luego va a llegar un momento cuando es necesario liberar al pueblo de Israel de Egipto y aparece Moisés y Josué, 1500 años antes de Cristo. Y ahí se da una acumulación de milagros. Recuerden, por ejemplo, así por encimita, recuerden en el caso de Moisés. Recuerden que se convierte el bastón o la vara que él tenía, se convierte en serpiente. ¿Lo recuerdan? Recuerden que él se mete su mano sobre su seno y sale leprosa. Y se la vuelve a poner y queda sana. Recuerden así por encimita las plagas, ¿no? Cuando el Señor envía las plagas. Recuerden el pequeñito, y lo digo entre comillas, milagro de abrir un mar en dos. Recuerden, saltemos a Josué, por ejemplo, cuando el Señor derriba las murallas, cuando el Señor, igual con el río Jordán, ¿no? Y empiecen a observar milagros tras milagros en este momento donde se da con Moisés y Josué. Luego pasamos a otro periodo donde se dan pocos milagros. Y es en los jueces, aproximadamente unos 350 años. Y es muy interesante, no sé si no se les hace interesante esto, pero en la vida de David se dieron también pocos milagros. Entonces fue una época donde no podemos decir, no, David, yo qué sé, abrió el mar también. No. David fue un rey, ganó batallas, con una piedrita tumbó a un gigante. Pero fue una época de pocos milagros. Ahora, luego vamos a encontrar otra concentración de milagros, lo van a encontrar allí en verde. Y fue cuando Elías y Eliseo. ¿Recuerdan? Así por recordar un solo milagrito que les va a aclarar y les va a mostrar que sí. El de Elías cuando llueve fuego, bueno, no es ni siquiera el milagro de Elías, es el milagro de Dios a través de Elías, y cuando envía fuego del cielo que consume el altar. Y con Eliseo igual también se dan varios milagros, con la viuda de Sarepta, y bueno, podríamos enumerar un montón de milagros más o menos en los 800 antes de Cristo. Pero luego llega lo que se conoce en la Biblia como los 400 años de silencio, el tiempo de cautiverio y la restauración. Se dan pocos milagros, igual, ¿no? Y ahí vamos observando algo, miren que lo que les estoy haciendo no estoy tratando como de acomodárselo, sino que ustedes mismos lo observen en la historia de la Escritura. Patriarcas, pocos milagros, luego con Moisés y Josué se dan muchos milagros. En el tiempo de los jueces y la vida de David, pocos milagros. Luego en el tiempo de Elías y Eliseo, dos grandes profetas, también se dan milagros. El cautiverio, pocos milagros. Y luego llegamos a una parte, diríamos, final, y encontraríamos uno de los momentos donde más señales, prodigios y milagros se hizo,
y fue con nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Rey de Gloria, y los apóstoles. 30 al 60 después de Cristo. Y ahí se da una máxima concentración de milagros. Acá se da una máxima concentración de milagros. Y inclusive todos los evangelios lo van narrando, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, empiezan a narrarlo y a decir lo que Jesús hizo, lo que los discípulos hicieron, lo que la iglesia comenzó a hacer. Y se da esa concentración una vez más de milagros. Ahora, ¿qué observaciones podríamos hacer ante esto? Bueno, a simple vista lo que uno podría observar es que hay periodos largos cuando Dios obra sin el uso de lo milagroso. Dios no tiene que estar siempre manifestándose a través de milagros y no lo hace. ¿Por qué? Tengan en cuenta porque también, y se me hizo muy interesante el comentario del hermano Víctor ahora, porque eso no es del todo clave para el milagro de la salvación, por ejemplo. Ténganlo presente. Entonces, hay periodos largos de tiempo cuando Dios obra sin el uso de lo milagroso. Obra con lo cotidiano. Un ejemplo de ellos es la vida de David, que yo les mencionaba ahorita. Dice que era un varón conforme al corazón de Dios. Pero no se nos registra que, yo que sé, que David le haya dado la vista, yo que sé, a un ciego, o que David haya levitado o volado. No, nunca se nos registra algo así. O David resucitando a alguien. No se nos registra un milagro, pero eso nunca significó que Dios no estuvo obrando en tal periodo de tiempo. Eso no significó que Dios no quiso manifestarse en X o Y periodo de tiempo. Entonces ténganlo ahí presente. Ahora, ¿habría razón para estas concentraciones de milagros? Habría una razón que uno diga, pero entonces, ¿por qué en ciertas épocas sí lo hizo? En otras épocas largas no lo hizo, y no fue milagro tras milagro, señal tras señal, pero ¿por qué en otras épocas sí lo hizo? Miren que es una pregunta interesante, y la verdad, Señor, porque usted en toda su soberanía, ¿por qué más bien no haces milagros todo el tiempo? ¿Por qué simplemente lo concentraste en ciertas ocasiones? Y si ustedes miran un poco en el caso de Moisés y Josué, por esa época, es donde se da el comienzo de la nación de Israel después de 400 años en la cultura pagana de Egipto. Ahí ustedes tienen sus notas, ¿cierto? Comienzo de la nación de Israel después de 400 años en la cultura pagana de Egipto. Ellos llevaban muchos años, generaciones ahí en Egipto, bajo una cultura pagana, sirviendo a los egipcios. Pero ahí se va a dar por primera vez ese desprendimiento y va a comenzar la nación de Israel después de 400 años en esa cultura. Luego, si ustedes saltan a la otra barrita verde, donde dice Elías y Eliseo, se da el comienzo del ministerio de los profetas después de la introducción de Baal en Israel. Comienza el Señor a usar profetas y hay un comienzo de nuevo. Recuerden que el tiempo de los jueces fue un desastre. El pueblo de Israel iba y volvía
iba y volvía, pero entonces el Señor empieza a mandar a sus profetas. Y luego tenemos al final el comienzo de la iglesia después de 400 años de silencio. 400 años donde se le llama así 400 años de silencio porque no había como pronunciamiento de parte de Dios. Pero va a haber comienzo a la iglesia. Se va a dar el comienzo de la iglesia. Y entonces, ante esto podríamos hacer una observación. Y la observación es que cuando Dios comienza una nueva etapa, y un ejemplo de eso es la nación de Israel, y particularmente después de un periodo de oscuridad, normalmente utiliza milagros, y ojo a esto, para confirmar su poder y autenticar el ministerio de sus discípulos durante esa etapa. Anótenlo, ahí están en sus noticas, y es que cuando Dios comienza una nueva etapa, digamos en el caso de Israel, venían de una época oscura de esclavitud, pero el Señor lo hace con poder. Y recuerden que Él dice que Él mismo endureció el corazón del faraón para manifestar su gloria y decir, venga, es que soy yo el que está haciendo esto. Confirmar y autenticar el ministerio también de sus siervos durante esa etapa, en el caso de Moisés, luego de Josué igual. Entonces, eso es importante. Y aquí podríamos poner esa nota que se me hizo muy, muy, muy acertada de Paul Benware, y es que el propósito primario de los milagros, ojo acá que eso es fundamental. Usted dice, pero ¿por qué hoy Dios no hace milagros, hombre? ¿Y por qué no me usa a mí para hacer un gran milagro? Bueno, el propósito primario de los milagros era el de acreditar el mensajero de Dios, así como el mensaje del que era portador. Y lo hizo en momentos específicos de la historia, inclusive nosotros lo que tenemos al día de hoy, el hecho de que el evangelio haya llegado hasta acá con gran poder fue porque es como si se le diera a un cohete la primer explosión de propulsión donde él explota fuerte, fuerte, hace propulsión hasta que llega un momento donde se libera de eso y sigue su trayecto, ¿no? Y es algo similar. En su momento el Señor usa esta señal, estos milagros para impulsar completamente su obra, autenticar, acreditar el mensaje de Dios, decir, mire, es que esto es completamente verdad y lo autentica con señales y milagros, pero ya él después deja que eso continúe su curso. El ejemplo sería como un cohete. Y el ejemplo, digamos, el del nacimiento de la iglesia primitiva, también nos dice lo mismo, que es, esto ya tendría que ver mucho con nuestro libro de Hechos, que es lo que hemos estado estudiando, ya saliéndonos de ese panorama general de la historia. El ejemplo en Hechos también se nos dice claramente por qué pasaba esto. Miren este versículo, si de pronto alguien me colabora leyéndolo, 14.3, lo pueden leer ahí en sus pantallitas, Hechos 14.3. Lo leo. Dale, bro. Dice, en todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Ok. Palabra o frase interesante allí, dice, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. ¿Quién era el que confirmaba el mensaje de su gracia? Dios, ¿no? Sí, seguro. Dios era el que confirmaba el mensaje de su gracia. ¿Cómo? Bueno, haciendo señales y prodigios por medio de ellos.
Entonces ellos iban hablando valientemente, porque ellos tenían que meterse a lugares donde eran rechazados, donde eran perseguidos, pero ellos se metían allá y dice que hablaban valientemente. ¿Y qué hacía el Señor? Bueno, el Señor hacía señales y milagros para confirmar que el mensaje que él estaba dando era un mensaje 100% poderoso y verídico que venía de parte de Dios mismo, no de un humano común, no de un humano común. Este otro pasaje también nos dice algo similar, miren, la cual, refiriéndose a nuestra salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, y ojo a la palabra que sigue, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, y ojo ahí, con señales, prodigios y diversos milagros. Entonces, eso es clave, ¿no? Testificando a Dios juntamente con ellos. ¿Cómo? Ah, bueno, señales, prodigios y diversos milagros. Y esta palabra aquí, confirmar, es clave. La gente confirmaba, porque Dios les confirmaba a través de estos milagros. Dicen, ah, no, sí, esto es de parte de Dios, esto es mensaje de parte de Dios. Dale, Johnny. Pero sí me hace pensar y creo que ahora Kate y yo lo estaban mencionando, que es sorprendente cuando uno lee esos pasajes y pues uno ve allá afuera y mira a esa gente, digamos, de esas iglesias que hacen esas clases de milagros, dicen ellos. Pero cuando uno ve específicamente eso, ellos lo están haciendo para sí mismos, como para poder exaltarse, como para tener más seguidores, puedo ser de motivo, no sé, algo. Pero lo interesante acá es que cuando el Señor utilizaba a estos hombres, en este caso a Pablo y Bernabé, ellos testificando también y por medio de milagros daban esa impresión de que todo eso era por medio del Señor. Sí. Ahí va la diferencia cuando el hombre toma eso por sí mismo, haciendo una forma de que quiere ser exaltado él mismo o quiere ver la imagen de que por medio de él uno puede ser sanado y tira todo lo contrario, tira atrás todo lo del Señor, dejando pues como atrás y olvidando que todo lo que uno puede hacer Sí. por cosas así como lo hacían los hombres, el Señor puede hacer milagros también ahora, hoy en día, como nosotros vemos en la iglesia, en personas, pero vemos que eso viene de parte del Señor, no de parte nuestra. Entonces es muy interesante esos dos pasajes, porque nos da a entender bastante eso. Eso es clave. Miren, el de la iniciativa del milagro es Dios. Nunca es como que la persona andaba a decir, ah, yo voy a hacer milagro, yo voy a hacer milagro. No, aquí el de la iniciativa es Dios porque Él es quien lo hace para confirmar lo que Él quiere. Aquí no es como, hey, hoy vamos a hacer jornada de sanación. Venga, ¿y usted quién es para programar a Dios en los milagros? Eso lo hace Él como Él quiere, cuando Él quiere. No queriendo decir que hoy, al día de hoy no lo haga, porque lo puede hacer, Katica. Joancito. Dale, bro. No, es que estaba pensando acá, esto está muy, muy interesante porque ¿cuántos? Yo prendo la cámara porque nosotros, si tuviéramos llamado a Dios y que Dios nos dijera que fuéramos a un país musulmán, donde somos muy perseguidos, un lugar donde la persecución está muy fuerte, muy grande, y si Dios nos dijera, vayan a predicar el evangelio allá, pero no cuenten con ninguno de mis milagros, iríamos. Es decir, estaríamos dispuestos a obedecer al Dios que inclusive tiene esos tiempos que no hace milagros.
Porque si nos damos cuenta, nosotros tenemos la historia de los hechos ya narrada, pero los apóstoles no, ni los discípulos. Entonces, Claro. es muy interesante que ellos se lanzaron a predicar el evangelio y todo lo que hacían sin saber las maravillas que Dios iba a hacer en ellos. Pues, Dios sí les había prometido el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, y recibir poder y me seréis testigos, pero Él no le dio una lista de superpoderes que les iba a dar. Pablo le va a dar el superpoder de sanar y a Pedro de sanar, a ustedes de... No, ellos no sabían qué poder tenía porque simplemente obedecieron a Dios, independientemente Y si no, los iba no era algo de iniciativa de ellos porque inclusive todos ellos murieron, ¿no? Ellos hubieran podido a... sanar sus enfermedades, sanar sus... Pero no era algo como que, ay, lo voy a hacer. Y sacaban, yo qué sé, el kid ahí, pero no. Claro, y muchos de ellos pasaron por cárceles, entonces uno dice como que, bueno, ¿y dónde está el poder de Dios? Y es eso, o sea, es decir, estaríamos dispuestos a obedecer a Dios, porque a veces esperamos tanto respaldo de Dios. Si Dios no me respalda en esto, no doy el paso a evangelizar, Ujú. aunque Dios nos ha hecho. Entonces, a veces como que pues, esperamos la super, hiper, mega confirmación o el milagro de Dios para poder evangelizar. Pero no, ellos lo hicieron. Y fue en el camino donde Dios les dijo, es que yo quiero hacer este milagro, pero era Dios el que lo quería hacer, no ellos. Y siempre fue uno a uno. O Esa, sea, y obviamente ellos pronunciaban las palabras, levántate o sé sano, pero era porque en el momento Dios se los indicaba, no porque ellos estuvieran manipulando el milagro para beneficio de ellos. Entonces es muy interesante eso, estar dispuestos a obedecer a Dios aunque no tuviera milagros. Ujú. Y Dios. eso es clave. Eso es clave entender que el que hace el milagro es Dios. ¿Sí me entienden? El que hace el milagro no fue Moisés. El que hizo el milagro no fue el Josué dándole vueltas al pueblo. El que hizo el milagro al resucitar, yo que sé, a Dorcas, no fue la persona, fue Dios. Entonces, el momento en que se desenfoca eso y creemos que el milagro lo hizo la persona, entonces, claro, si el milagro lo hacen las personas, entonces programemos una jornada de milagros, porque lo hacemos nosotros y recae sobre nosotros. Pero el milagro finalmente lo hace Dios, hermano William. Sí, es que mencionando lo que estaba mencionando ahorita Jonathan, es que ahorita las cosas que hacen son hasta vulgares. Soplan el Espíritu Santo como si fuera, o sea, recíbelo y lo soplan pues como si fuera el peón. O sea, si el Espíritu Santo está de vacaciones, se las daña porque tiene que ir a hacer lo que ellos dicen. Y yendo al otro tema, me parece muy interesante que lo que estás conversando, porque si te das cuenta, en la gran tribulación también va a pasar lo mismo. Van a dar señales y milagros para respaldar lo que Dios va a hacer, porque van a estar los dos testigos y muy claro lo que dice el Apocalipsis, los dos testigos, y van a estar los 144.000 predicando, van a ver esas señales para ellos. Un buen punto, y también vas en el pasaje donde el Señor les dice: a ustedes nunca los conocí, pero ellos dijeron: ah, pero es que nosotros hicimos grandes señales y prodigios en tu nombre. Y no fue así. Entonces, miren que el tema del milagro va más allá de eso, ¿no? Sino que se refiere más a un punto de confirmación de parte de Dios para su mensaje en ciertas épocas de la historia bíblica y la historia humana. Podríamos llegar a unas conclusiones para ir terminando, y una de ellas es que Dios puede hacer milagros en cualquier momento. Eh, nunca diga: no, no, Dios ya no hace milagros. No, ojo con eso. Ojo con eso, Dios puede hacer milagros en cualquier momento, porque cuando hablamos de un milagro hablamos de algo que se sale de la fuerza física natural y pasa a ser sobrenatural. Y, y Dios puede operar así cuando Él quiera, porque finalmente Él es Dios. Él es Dios. Lo puede hacer. Dios puede hacer milagros en cualquier momento. Pero otra conclusión que podríamos poner aquí es que a través de la historia Dios ha usado una concentración de milagros para señalar una época, una nueva época en su trato con la humanidad o con su pueblo. Él lo ha hecho así. Miren que Él ha sido específico en hacerlo así. Una nueva época. Como, yo qué sé, va a empezar la iglesia, entonces mire, se da una concentración de milagros.
mi pueblo va a comenzar, el pueblo de Israel, bueno, entonces hizo una concentración de milagros. Y eso es un punto interesante. Otra conclusión a la que podríamos llegar con lo que hemos visto hoy es que vivimos en la época de la iglesia, que ya fue confirmada por los milagros de Jesús y los apóstoles. Ténganlo presente. No estamos en una época donde hay una concentración de milagros. Por ello no esperaríamos la misma concentración de milagros que hay en el libro de Hechos. Ay, pero la iglesia debe ser así de poderosa como en el libro de Hechos. Y sí, pero tengan presente que en el libro de Hechos se nos está narrando históricamente acontecimientos milagrosos que fueron la base para lo que sería la iglesia al día de hoy. Es el mismo Espíritu Santo obrando, es el mismo poder de salvación que opera entre nosotros, el Espíritu Santo. Pero con respecto a los milagros pasaría esto y no sé si me les adelanto, si de pronto me les paso muy rápido, me dicen. Sí, espera un momentico. Sí. Y como una nota final, pues yo conocí muchos casos por lecturas de algunos libros, también por testimonio de algunos. Y es que Dios se puede manifestar con grandes milagros hoy día. Voy a pasar, bro. Puede haber contextos hoy en día parecidos al libro de Hechos. ¿Cómo así que contextos parecidos al libro de Hechos? Bueno, no hay palabra escrita. Mira, ¿cómo hacía Ander que no hay palabra escrita? Si toda la palabra escrita ya se termina. Bueno, en Hechos todavía no había pasado eso, entonces eran necesarios los milagros. Pero hay contextos así al día de hoy en el mundo donde esto pasa, donde no hay palabra escrita. No hay Biblia, lugares donde no está la Biblia, no está la palabra de Dios escrita. Y donde Satanás tiene a la gente cegada, de contextos muy parecidos a los que se dieron en Hechos. Y donde Dios utiliza milagros y otras señales para autenticar la predicación del mensaje, donde llega una persona y empieza a hablar del mensaje de Cristo, no hay Biblia, no hay nada, y Dios usa y autentica la predicación de estas personas. Lo hace, lo ha hecho y lo hará. Ejemplo de ellos, y usted va a encontrar muchos testimonios de ellos, las visiones que se ha dado entre musulmanes. Visiones de Jesús, visiones, cosas que han tenido que acontecer sobrenaturalmente para que el evangelio llegue a estas personas. Entonces, no tengan miedo cuando se hable de milagros, no se asusten si ven milagros, inclusive no se asusten si ven milagros de inconversos, porque eso es real, porque la Biblia dice que eso pasa. Entonces no lo tomen como, ay, pero mire que sí hizo un milagro. Pero el hecho que haga un milagro no significa que tiene la verdad. ¿Sí me entienden? El hecho que la persona haga un milagro no significa que está en lo correcto. El hecho que alguien haga un hecho sobrenatural no significa absolutamente nada si no es hecho por Dios y a la manera de Dios. Entonces, no lo pierdan de vista. Y terminamos con Jonathancito. Bro, porque sí, a la vez me genera esa pregunta, bueno, uno acá está aprendiendo y no es malo preguntar, es uno cómo puede identificar entonces esos milagros. Uh-huh. Si viene la gente, si son milagros así pues que no son parte del Señor, Claro. no, ya sabemos de quién más. Uno cómo puede. Es una pregunta muy buena. Es una pregunta muy, muy buena. ¿Qué confirmaría que realmente es un milagro de Dios y que no? ¿Quién se Hay varias anima, cosas. ¿quién se anima a responder? Eso les iba a decir. Hay varias cosas.
Una es que la persona que haga un milagro que haga Dios le da el crédito totalmente a Dios, a Jesucristo. Que la persona no se está adulando ella misma que yo lo hice. La otra cosa es el tipo de milagro. No puede hacer un milagro que vaya contra los principios de Dios. Algo que Dios no lo aprobaría según las escrituras. Eso son cosas claves. Hermano Anderson, Sí, hermanito. buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy que salí de la clínica del dolor, comentándoles yo a mi hermana por el camino de lo que sucedió hace como 33, 34 años con uno de los sobrinos que nació Chapín. En ese tiempo, pues, la revisión para el sobrino era al mes. Mi hermana no podía ir porque en ese tiempo se cuidaba en la dieta. Y entonces me tocaba pues llevarlo a mí. Avisaron unas tías de que en Campo Valdés había un sacerdote que era muy bueno y que hacía milagros. Hoy comentaba yo eso con mi hermana y yo le decía, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Llegamos a donde este sacerdote, pues tuvimos que esperar muchísimo, era muchísima la gente. Él venía de un pueblo, no lo recuerdo, y vimos mi papá, uno de mis hermanos y yo. Yo llevaba entonces el bebé, que no había, tenía que 2 semanas y al mes había que llevarlo a revisión. Se le contó a este señor por qué iba mi hermano, por qué iba mi papá y por qué llevaba yo el bebé. No sé qué pasó y todavía me pregunto, al mes, a las 2 semanas, me tocó llevar al bebé a la clínica, a la León 13. ¿Y por qué traen el bebé? Que al mes había que traerlo, porque el niño nació chapín. Pero ¿cómo que chapín? Mírele los piecitos. Pies más bien hechos no pueden haber. Pero ¿quién se lo dijo? Mire, aquí está la historia del nacimiento. No, pero esto no. Este sí este es el bebé. Bueno, todavía me sigo preguntando. ¿Dios obró en esa vida o qué fue? Porque en la vida de mi papá y de mi hermano no obró. ¿O quién obró ahí, hermano? ¿Mm? Es una muy buena pregunta que Joan le va a responder. No, yo le respondo. En la otra vida Dios te va a dar esa explicación. En este momento es nadie puede. No, en la otra vida no, porque yo cuando eso no era creyente, pues digo, Dios me perdonó ya. Dios ya me perdonó, hermano. No. Claro, hay muchas cosas que en cierto modo uno no tiene una respuesta y gracias hermanita Nada por compartir, porque son cosas que uno dice, es que pasaron, pero no entiendo el propósito, no entiendo la razón. Y aquí es donde yo quería decirles que por eso el tema de los milagros es interesante, ¿no? Porque No, Anderson, sí, yo digo una cosa, que si eso sí, pues digo yo, pero a mí me pasó con Paula, la menor. Esa niña va de un médico y los médicos dicen que ella porque oye, si ella tiene huecos en el tímpano, que eso no debe existir. Y ella era una niña de que cada 20 días era chorreando pura materia. Y no sé, yo se la dijo al Señor, fue al Señor, porque cuando eso no era creyente, pero yo era al Señor, ¿sí o no? Y le digo que está a una altura, si esa muchacha oye con los audífonos a todo volumen, esa muchacha escucha música y los médicos dicen que ella porque oye, viendo que tiene eso. Entonces, yo digo que eso sí fue una obra, pero del Señor, porque yo la entregué fue al Señor. Y a Natalia fue otra. Yo a ella cuando la entregué al doctor allá en la clínica que le fueron a hacer la cirugía de los riñones, yo le dije, Señor, haga tu santa voluntad con mi niña.
pero si es su voluntad, déjemela bien. Y usted no puede creer que Natalia está con una cuarta parte de nada más de un solo riñón y no se toma una pastilla. Natalia no se toma una pastilla. Hermano, hay otro Entonces, detalle mire que hay otro detalle que me pasó de decir ahorita y es que hay que ver quién es la persona que hace el milagro. O sea, esa es otra cosa. Si la persona no es una persona creyente, no es una persona de una vida proba delante de Dios, pues ya sabe uno de dónde viene el milagro. O sea, a mí no me va a decir un sacerdote que va a hacer un milagro cuando sabemos que ellos son idólatras, pues no puede venir de Dios. Claro. Yo pienso que los milagros que hace el Señor es con propósitos, porque Él no va a hacer un milagro a una persona que va para el infierno. O sea, Él hace milagros, pero con propósitos. No sabemos en los momentos en que ha obrado con niños, o que sea, qué propósitos tenga con ellos en este planeta Tierra, de que le conozcan y glorifiquen su nombre. O sea, hay que enfocarlo desde la perspectiva de Dios, el plan eterno de salvar al ser humano, y los milagros quedan ahí, como lo hemos visto en Hechos hoy. El milagro nunca es el que salva, nunca es el que debe obrar como para salvación. Es un hecho que acontece, cierto, el diablo también hace sus milagros y todo este punto, pero hay que tener en cuenta que esos milagros, si el Señor los hace para hijos con los cuales tiene propósito en esta tierra. Así sean inconversos aún todavía, pero puede lograr. Sí. Bueno, yo pienso. Hay un detalle que habría que analizar, y es que cuando los 10 ciegos, los 10 leprosos fueron sanados, solamente uno volvió. ¿Qué pasó con los otros 9? Porque también puede ser que Dios en ese momento hizo milagros para mostrar y sirven para juicio de la gente. Correcto, y edificación del mismo pueblo que le seguía. Ellos tenían que ver todo eso y creer. No estaba la escritura como tal, que la tenemos ahora. Me parece bien, William, sí. Ese ejemplo es bueno. El tema es, se dan cuenta que es muy interesante. Bro, dale. Sí, el bro está de rato que habla, hágale, bro. Vale, pero Hoy yo le di mi don de lenguas. Pero no, ibas a decir algo, bro. Okay. No, dale. Hermano, Tengo el internet un poco lento. Miren, hermanos, hay un punto. Es decir, milagros pueden haber de todas clases y de todas las maneras, y todo el mundo podría hacer milagros. Pueden aparecer porque el enemigo puede usar milagros, pero también Dios usa milagros. La pregunta que hacen es muy buena, y los discípulos se vieron en esa misma situación. Porque ellos decir Jesucristo resucitó, y que después vengan otros filósofos a decir, no, pero es que yo también creo esto. Entonces todo el mundo estaba diciendo su versión, entonces los discípulos se vieron en eso. Entonces, ¿qué de tantas cosas fabulosas que la gente habla que es verdad? De tantas cosas, entonces es real. Y muchas de esas cosas sí pasan, pero no son de Dios, que es diferente. Es decir, pueden haber milagros, y el Señor lo dijo, en aquel día muchos dirán en tu nombre hice milagros, pero nunca os conocí. Cierto, ese versículo es clave de Johan, el de que hicimos milagros en tu nombre. Claro, van a haber muchas personas que hagan milagros que no van a estar en el cielo. Hay un versículo que está en Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, él está diciendo, así le sucede el milagro de que se le apareció un ángel con alas y todo, pero anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Entonces, los discípulos, al verse rodeado de tanta fábula, tantas historias que competían con lo que ellos decían, ponen la palabra de Dios como la luz que usted y yo tenemos. La luz es la palabra de Dios. ¿Cuándo sabemos que algo es de Dios o no es de Dios? Si se ciña a la escritura. Si no se ciña a la escritura, descártelo, por más maravilloso que le parezca. Miren lo que dice segunda de Pedro. Si quiere, acompáñenme ahí un momentico. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16.
Es que por eso muchos van a ser engañados en el final, por los milagros falsos. Exacto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente. Porque no os hemos dado a conocer el poder, miren lo que está hablando él, y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Entonces él les está aclarando, venga, es que ustedes han escuchado muchas fábulas, muchas historias, que esto, que lo otro, pero lo que nosotros les estamos diciendo no es una fábula más. No es artificiosa, ¿cierto? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y entonces está hablando acerca de los milagros que ellos vieron. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso fue un milagro que sucedió, que ellos escucharon. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces él está diciendo, mire, todo esto es verdad. Y miren lo interesante, lo que sigue en el pasaje, el versículo que sigue 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar como atentos, como a una antorcha que alumbra en la oscuridad. En esa oscuridad que usted y yo no sabemos, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Él dice, no, usted se va a dar cuenta que es de Dios. ¿Por qué? A la luz de la Escritura. A la luz de la Escritura. Hay cosas que nos van a aparecer. Hay gente que se me ha acercado a mí. Ay, es que me pasó esto y lo otro. Bueno, gracias a Dios le pasó eso para bien, para gloria, para honra. Y allí no le doy más de lo que debía de darle o hacerlo. Allí. Y si está filtrado por la palabra de Dios, digo, no, esto es para que muchas personas sean salvas. Sí. Pero eso es lo importante y los discípulos lo hicieron, de conocer la Escritura, de saber que proviene de Dios, porque es la antorcha que usted y yo tenemos para discernir entre lo oscuro y la luz. Sí, ante la pregunta de Jonathan ahí es clave eso, ¿no? Finalmente el Espíritu Santo te da discernimiento de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y si uno no Hermano tiene... Anderson, Sí, hermanita Ned. lo que sí sé decir es que en ese tiempo yo no conocía de Dios sino de la Virgen y de cuánto santo elevaban a los altares. Y cuando yo vi pasar a este señor, dije yo, uy, Dios mío, ¿por qué mejor no se quita él tanto peso de encima? Un hombre supremamente alto y robusto. Y cuando entré a la sala donde ya nos tocó pues puesto, era una silla muy ancha. Y yo era, uy, esto es bobada. Este señor no es capaz de aliviarse, él para aliviar el bebé. Sí, Entonces yo no sé qué pasó ahí. sí. Tremendo eso. Gracias, hermanita Neda, por... Pero entonces yo qué hago ahora, le pido perdón a Dios. No, él ya me perdonó, Él ya le ¿cierto? perdonó todos los pecados, todo. Uno da gracias a Dios por ello, ¿no? Que Él ya nos limpió del todo, hermana, y somos salvos ante Dios porque Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados. Entonces, gloria a Dios. Ese es Nuevecitas. un milagro que él hizo con nosotros. Está nuevecita, está a 0 Volvernos kilómetros, salvos. hermanito. Ese Ay, es un gracias les milagro doy. que nos volvió salvos. Voy a invitarles a que terminemos ese tiempo con una palabra de oración y agradezcamos al Señor porque la verdad lo han dicho varias veces, pero hubo un milagro y fue que nació de nosotros, que nacimos espiritualmente. Eso es un milagro, que en nosotros haya vida espiritual ahora, que no estemos muertos en delitos y pecados, sino que ahora vivimos en Cristo. Es un milagro uno poder llegar ante Dios, ante su presencia, y que Él lo escuche a uno. Eso es un milagro. ¿Por quién? Bueno, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a orar y agradecer al Señor por ello.